¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy tenemos la segunda sesión del primer bloque del Diplomado de Derecho y Justicia Ambiental que está auspiciando el Instituto Mexicano para la Justicia. Es un gusto para todos nosotros y en nombre del INJUS le doy la bienvenida al doctor José Juan González, que el día de hoy nos estará dando la presentación sobre los principios del derecho ambiental. Les voy a dar una breve semblanza del doctor. La verdad es muy amplia. Espero que sí hayamos seleccionado lo más representativo para que sepan en palabras de quién estaremos el día de hoy recibiendo toda esta información sobre derecho ambiental. El profesor José Juan González ostenta el grado de licenciado en Derecho, maestro en Derecho Económico y el grado de doctor en Derecho Ambiental. Es profesor investigador titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Además de sus investigaciones, imparte los cursos de propiedad de los recursos naturales, derecho fiscal y derecho ambiental en esa misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nivel 3. Es miembro del Consejo de Gobierno de la Academia de Derecho Ambiental de la UICN y del Grupo Académico Asesor de la Barra Internacional de Abogados, sección Derecho de la Energía, Ambiente e Infraestructura. En el pasado fue director jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El profesor González es autor de diversos libros y artículos en el campo del derecho ambiental mexicano, latinoamericano, del derecho fiscal y del derecho de la energía. Además de sus actividades académicas, ha sido asesor en varias agencias gubernamentales, tanto federales como estatales. ¿Continúo? En 1999 elaboró el proyecto de Ley Ambiental del Distrito Federal aprobada por la Asamblea Legislativa. El doctor González es miembro de los comités editoriales de las revistas Energy and Natural Resources Law Journal de Reino Unido, Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law de Australia y la revista do Direito Ambiental de Brasil. En 2008 organizó el 6º coloquio de la Academia de Derecho Ambiental de la UICN. Para nosotros es un gusto tenerlo el día de hoy como expositor y le damos la más cordial bienvenida, doctor. Antes de cederle la palabra, yo quiero hacer un breve comentario porque para mí es de verdad un gusto personal el darle la bienvenida hoy a José Juan. Ya me irán conociendo, van a ir viendo que yo soy una persona bastante coloquial y a pocas personas en la vida le hablo de usted. Creo que José Juan es una de esas personas a las cuales generalmente se me sale y le hablo de usted y le digo doctor, a pesar de que trato de hablarle de tú, porque le tengo ya mucha confianza y cariño a lo largo de muchos años. Él fue mi director de tesis, también mi director de tesis de doctorado, y también fue el director y coordinador del programa de doctorado de Derecho y Política de la Sostenibilidad que yo cursé aquí en este programa que tenían compartidos la Universidad de Alicante con la Universidad de la UAM. Es un gusto y además me da mucho gusto que sea él en particular quien nos platique, quien continúe con esta parte del primer módulo, porque es un módulo en el cual queremos entender la lógica jurídica ambiental que es distinta a la lógica clásica del derecho civil, del derecho penal, del derecho administrativo, y que tiene ciertos fundamentos y ciertos principios que la hacen para hacerla operativa. Yo recuerdo que cuando comencé la maestría y luego el doctorado, después de ya llevaba cerca de 10, 15 años ejerciendo el derecho ambiental, de repente fue, ay, por fin estoy comprendiendo el orden, por qué ocurre esto, por qué ocurre aquello, porque me pude enmarcar muy claramente cómo tiene un sentido, un espíritu quizás muy particular, sui generis. Así que es un gusto. Además,
de toda la experiencia que tiene como académico, como funcionario, como investigador, pues ya lo verán, es un gran abogado que nos va a llevar de la mano a lo largo de estos temas el día de hoy y el día jueves. Así que, José Juan, sin más, por favor, toma la palabra. Muchas gracias, amigo. Es recíproco el respeto y el cariño que nos tenemos. Gracias por invitarme a participar en este programa. No sé, me gustaría comenzar un poco conociéndolos. En realidad veo que hay 24 personas participando, pero solo veo a la abogada Mariel González en la pantalla. Supongo que los demás están también conectados, ¿no? Pregunto. Así es, si usted quiere vernos a todos, del lado derecho donde dice vista o view, puede darle clic y ver la galería y ahí va a encontrar a las demás personas conectadas. Tengo aquí ¿no? Ahí creo que veo algunos más, pero ciertamente no a todos. Creo que están en la vista, ¿no? La voy a poner en cuadrícula. Ahora sí, parece que ya veo a la gran mayoría que tiene su cámara prendida. Buenas tardes a todos. Me imagino, porque así ocurre en este tipo de cursos, que hay un poco de distintas disciplinas, ¿no? Abogados, no abogados, funcionarios, estudiantes de posgrado, etcétera. Es así, supongo, ¿no? Entonces, pues aquí lo que vamos a tratar es de uniformizar criterios, porque yo pienso que en toda esta historia del derecho ambiental, desde que surge en México en los años 70 hasta la fecha, tenemos distintas interpretaciones de las cosas que se van haciendo en derecho ambiental, de las leyes, de los tratados, de las decisiones judiciales, de los principios mismos. Cada quien tenemos nuestra idea, y lo cierto es que incluso entre abogados tenemos distintas ideas y no hay realmente en México, me atrevo a decir, y asumo el riesgo de lo que voy a decir, no hay todavía una doctrina bien consolidada del derecho ambiental. Ahí tenemos bien poca bibliografía, de verdad. A pesar de los años que han pasado, sigue siendo referencia al libro de Raúl Grañes, que me parece que ya va en su segunda edición, según me contaron por allí, en el Fondo de Cultura Económica, y nada más. Hay pocas cosas que se hayan escrito que pongan en claro qué es el derecho ambiental, cuáles son sus fuentes, qué significan los principios, e incluso que estudien a fondo sus instituciones, como la evaluación del impacto ambiental o la ordenación ecológica del territorio, el mismo tema del acceso a la justicia o la responsabilidad por el daño, la reversión de la carga de la prueba. Son cosas sobre las cuales tenemos ideas divergentes, ¿no? Y entrando un poco en materia, pasaría lo mismo con los principios. Yo entiendo que la gran mayoría de ustedes conocen los principios del derecho ambiental, ¿no es así? No. ¿No? ¿Alguien los conoce, los principios del derecho ambiental? ¿Nada? Pues, por ejemplo, el principio del derecho al ambiente adecuado, el principio de la sustentabilidad, el principio el que contamina debe de pagar, el principio de prevención, el principio de precaución, el principio de no regresión, el principio de indubio pro natura, ¿no? Son principios con los que casi siempre se inician los cursos de derecho ambiental, pero yo creo que allí también ha habido muy poca sistematización. Me dicen que no los conocen, yo estoy seguro que algunos de ustedes sí los conocen, pero no me quieren decir. Yo les preguntaría, para ustedes, ¿cuál principio de todos estos que hemos mencionado es más importante o cuáles son más importantes? El de prevención. El de prevención, dice Para alguien. mí, prefiero evitar el daño a tener que mitigarlo o pagar por ello. Indubio Ok. pro natura. Indubio pro natura, ¿por qué? Indubio pro natura. ¿Por qué? Porque es progresivo y porque en la duda hay que beneficiar a la naturaleza. A la naturaleza. Aunque ese principio realmente no es nuevo, ¿eh? Hoy en día se ha popularizado, pero lo venimos mencionando desde hace como 15 años. Decíamos antes indubio pro medio ambiente, más que indubio pro natura, es más amplia la idea de indubio pro medio ambiente, ¿no? ¿Algún otro? A ver, A ¿alguien mí me dirá que... parece, sí, Adelante.
que uno de los más importantes, porque puede tener más efectos en términos de incidir en la conducta de las personas, es quien contamina paga, complementado con quien conserva se beneficia. Okay. Doctor, Okay. y Abby Márquez está diciendo, ella cree que todos están interconectados. Es una buena idea. Alguien dirá que el principio de precaución, ¿no? También. Alguien dirá que no, que es el principio preventivo, como ya se mencionó. Lo cierto es que son distintos, ¿eh? Ciertamente están interconectados, pero son distintos. Hay cosas que los identifican. Hay cosas en las que son, digamos, iguales. Por ejemplo, todos estos principios nacen de las declaraciones de Estocolmo, de Río de Janeiro, de los tratados internacionales, de otro tipo de instrumentos de menor jerarquía. Todos Doctor, estos... perdón, ¿sí? perdón por la interrupción. Adelante. Si de repente proyecta su A ver, presentación. voy a compartir esta. Voy a compartir esta. Solo por un momento. Muy Solo bien, para ahí que usted vean. va manejando. Gracias. Ahí estoy proyectando la presentación Así es. en esta diapositiva, ¿no? Todos estos principios gozan de gran simpatía. Pero no hay un criterio ni claro ni homogéneo respecto a qué significan para el mundo del derecho. Algunos dicen son derechos humanos, algunos de ellos, otros son solo principios de política pública e incluso algunos se atreven a decir que son normas jurídicas, que tienen efectos jurídicos directos. Y aquí la jurisprudencia y la doctrina realmente han aportado bien poco. Aunque yo sé que últimamente se habla mucho de algunas sentencias de la Corte, creo que siguen siendo pocas y creo que aportan bien poco, clarifican bien poco y de esto es de lo que queremos hablar. Mi punto de vista es el siguiente. Estos principios son de distinta jerarquía. Hay que analizarlos caso por caso. No son iguales, aunque puedan ser complementarios o estén interrelacionados, tienen naturalezas distintas y significan distintas cosas. Es decir, de otra manera, no podemos ponerlos todos en la misma canasta. Cada uno de estos es bien diferente. Desde mi punto de vista, yo clasificaría todos estos principios en dos grandes categorías. Lo que yo llamo los principios fundadores o fundamentales del derecho ambiental, por un lado, y por otro lado lo que yo llamo los principios operativos del derecho ambiental. Desde mi punto de vista, solamente dos de estos principios son fundadores o fundamentales. Es decir, son los pilares del derecho ambiental, los que le dan sentido al derecho ambiental. Mientras que los otros son principios a través de los cuales los principios fundamentales logran su objetivo. ¿Cuáles son estos dos principios fundadores o fundamentales? Por un lado, el derecho al ambiente adecuado y por otro lado, el principio de la sustentabilidad. Y yo agrego aquí que estos en realidad ni siquiera son principios. En realidad son aspiraciones. Por decirlo en términos simples, no son principios sino finales. Queremos llegar a eso, es decir, sigue siendo una aspiración vivir en un ambiente adecuado y sigue siendo una aspiración que el desarrollo económico sea sustentable. De hecho, la adopción plena de estos dos principios implica serias transformaciones en el sistema jurídico y esas serias transformaciones son las que expresan por qué existe el derecho ambiental. En primer lugar, si nosotros sostenemos que tenemos derecho a un ambiente adecuado, entonces estamos pensando que el ambiente es un bien jurídico susceptible de tutela en sí mismo, de tutela jurídica, por supuesto, en sí mismo. Que el ambiente es un bien jurídico diferente a otros bienes jurídicos tutelados por otras disciplinas jurídicas. El ambiente es diferente a la flora, a la fauna, al aire, al agua, al suelo. El ambiente es un bien jurídico inmaterial de titularidad colectiva. Y para que yo pueda garantizar el acceso a un ambiente adecuado, entonces
lo primero que tengo que hacer es que el sistema jurídico reconozca la existencia de este bien jurídico medio ambiente. Aquí la pregunta sería, ¿y ustedes creen que el sistema jurídico mexicano reconoce al ambiente como un bien jurídico en sí mismo? ¿O no será que algunas leyes confunden el ambiente con algún elemento natural como la flora o la fauna o el bosque, el suelo o el agua? Elementos naturales que han sido tutelados a lo largo de la historia de la humanidad por distintas disciplinas jurídicas, el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho constitucional, etcétera. Pero para que hablemos de un surgimiento del derecho ambiental como una disciplina jurídica nueva, las cosas tienen que enfocarse de distinta manera. No sé si alguna vez han pensado en esto. ¿Qué piensan? ¿Creen que el ambiente pueda ser considerado como un bien jurídico en sí mismo y distinto a los elementos que lo integran? ¿Qué A piensan sobre mí, ese punto? a mí me parece que sí hay intentos, no necesariamente que haya los resultados adecuados, porque es un proceso de aprendizaje. Ujú. Pero probablemente, por ejemplo, el tema de cambio climático, en donde sí se reconoce que hay un ecosistema único, global, planetario, y entonces me parece que se está empezando a tratar de abordar más allá de solo los recursos o los elementos naturales, también las funciones ecosistémicas o los servicios ambientales. No sé si se ha logrado de la manera adecuada, pero creo que en este proceso de evolutivo vamos hacia allá. Es una opinión personal y recién pensando. De acuerdo, Juan Carlos, de acuerdo. Yo creo que tenemos que dar ese paso, ¿no? Es cierto, es un proceso evolutivo. Si el derecho civil tiene siglos, el derecho ambiental con apenas 50 años de edad no le podemos exigir demasiado, ¿no? Mucho menos a la doctrina del derecho ambiental, pero sí, en ese proceso vamos y tenemos que cruzar esa frontera. Me acuerdo mucho que un amigo muy, muy querido, que desafortunadamente ya no está con nosotros, Martín Díaz, que fue en su momento director jurídico de Semarnat, decía, decía que la LEGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, era muy avanzada para su época, sobre todo pensando en que la LEGEPA se construyó sin que hubiera realmente una base doctrinaria detrás de ella. Y yo creo que tiene razón Martín Díaz. Me gusta mucho que la LEGEPA se llame Ley General del Equilibrio Ecológico. Me parece que allí está la clave. En realidad, fíjense, el ambiente es un bien jurídico que emerge a este mundo de la juridicidad a través de las interacciones, de las funciones ambientales que los elementos de base desarrollan cuando se encuentran en interacción. Es decir, uno puede ver el bosque en forma aislada o lo puede ver en interacción. El bosque desempeña una serie de funciones ambientales. El bosque es un elemento de base, pero ese elemento de base desempeña funciones tales como la captación y captura de carbono, el secuestro y captura de carbono, ¿no? Que esa función es muy importante para el equilibrio ecosistémico. Cuando el hombre llega y mete la mano, genera un desequilibrio que puede ser permanente o puede ser momentáneo, ¿no? Y entonces daña el medio ambiente, porque el medio ambiente es justamente ese equilibrio que hay entre las funciones ambientales. Entonces es un acierto que la LEGEPA se llame Ley General del Equilibrio Ecológico, pero tengo que confesar que ese acierto no es producto de una reflexión. No es que los teóricos se hayan puesto de acuerdo en 1988 o 87 y hayan dicho, vamos a crear una ley ambiental que realmente innove, que proteja al ambiente como tal, más allá de proteger a los elementos de base y sus funciones. No, en realidad, no. Yo no podría decirles quién le puso ese nombre a la LEGEP, porque de hecho no hay ninguna otra ley en la región de América Latina de la época, y créanme que varias se dictaron en esa época, que tenga ese antecedente de Ley General del Equilibrio Ecológico. Sin embargo, es muy
atinado el nombre. ¿Por qué? Porque realmente dice lo que quiero proteger es el equilibrio ambiental. Porque el equilibrio ambiental, ese es el medio ambiente. Lo que tenemos que procurar es que ese equilibrio no se rompa. Claro, para proteger ese equilibrio, podemos comenzar protegiendo el elemento de base, pero no podemos ignorar a la función. Y tenemos entonces que dar el brinco también a proteger la función. Perdón, ¿alguien quiere comentar algo? Perdón, oigo un poquito de ruido. No sé. ¿Me explico? Entonces, también Doctor, podría... le preguntan que si hay leyes de regulación aislada e interactiva. Es que no sé qué quieran decir con aislada e interactivas. ¿Qué significa? Débora, si quieres, abre tu micrófono Sí, y... mejor. Por favor, por Sí. favor. Sí, ya me escuchan. Es que justamente hace Perfecto. ratito estaba hablando sobre que hay un medio ambiente aislado, el bosque, y un Ujú. medio ambiente interactivo, que son las acciones que los seres Ok. humanos llevan a cabo. Y Ok. justamente estaba explicando eso. Y en ese sentido se pueden categorizar las leyes en sentido aislado y sentido Bueno, yo creo que interactivo. hablamos lo mismo, más que lo decimos, lo estamos diciendo de manera diferente. Para mí, y para efectos, digamos, de sistematización, yo distinguiría, perdón, ¿sigues hablando? Es que se entrecortó un poquito. Débora, ¿sigues ahí? No, ya Ah, no. perdón, perdóname. Te Gracias. decía, lo que yo hago para efectos de sistematización es distinguir entre los elementos de base del ambiente, el aire, el agua y el suelo. Que fíjate, es interesante, estos elementos de base del ambiente, el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, un primer elemento a destacar es que están sujetos a distintos regímenes de propiedad. En México, por ejemplo, el agua puede ser pública o puede ser privada. El bosque, ya sabemos todos, es propiedad del dueño del terreno. Si el terreno es público, el bosque será público. Si es privado, el bosque será privado. El aire no es propiedad de nadie, pero todos podemos usarlo. Y así podemos seguir, ¿no? Estos elementos de base están sujetos a distintos regímenes de propiedad. Pero arriba del elemento de base tenemos el elemento función o servicio ambiental. Cada uno de estos elementos desempeña, cuando están en interacción, distintas funciones que son importantes. Y todas ellas forman un equilibrio ecológico que da lugar al surgimiento de este bien jurídico inmaterial, que por cierto, este bien jurídico inmaterial es de titularidad colectiva. No tiene un propietario, pero sí tiene un titular, y ese titular somos todos. Todos tenemos derecho a proteger el ambiente, y ahora como lo estamos viendo, todos tenemos derecho a un ambiente equilibrado. ¿Me explico? Ok. Doctor, hay dos preguntas. Una que va a Adelante. ser Luis Cuello, ahorita abre el Adelante. micrófono, y posteriormente Gaby. Adelante, adelante. Luis. Sí, gracias, doctor. En efecto, hay que reivindicar al medio ambiente como un todo. El medio ambiente es un conjunto en el cual tiene muchos componentes, no solamente el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, sino también nosotros, como parte interactuante con todo este entorno físico y biológico de la naturaleza. Y lo importante de afirmar el equilibrio ecológico es que en ausencia de la especie humana en interacción con todos los elementos que conforman un ecosistema, hay un equilibrio natural. Entonces, en el medio ambiente, el reto es que la intervención del hombre no genere un desequilibrio que llegue a umbrales tales en donde las estructuras y funciones de los ecosistemas y sus elementos se rompan. Por eso es importante que la denominación medio ambiente no la perdamos. Estoy de acuerdo contigo, Luis. El tema aquí es justamente el derecho. El derecho lo que regula son esas conductas humanas que pueden incidir negativamente en el equilibrio ambiental natural. Como tú dices, el ambiente
está en constante equilibrio y desequilibrio natural. Nunca está en un equilibrio total, pero lo que sí ocurre es que los pequeños desequilibrios que puede tener de manera natural, solitos se recomponen y se vuelven al equilibrio. El problema es la presencia del ser humano que pretende modificar ese equilibrio para distintos fines, justificados o no, sociales, económicos, políticos, etcétera. Pero por eso surge entonces un entramado jurídico que va dirigido a regular y a modular esas conductas humanas que pueden incidir negativamente en el ambiente. Y frente a este libre albedrío que tiene en principio el ser humano para hacer lo que quiera, estaría el derecho de los otros para impedirle que trastoque ese equilibrio de una manera tal que, como dices, se traspasen los umbrales, ¿no? O las fronteras planetarias, como ahora se dice. Entonces, sí, lo importante aquí es pensar cuál es realmente el bien jurídico que debe proteger el ambiente, el derecho ambiental. Pues precisamente ese equilibrio, ese bien jurídico que denominamos ambiente propiamente tal, porque la tutela de otros elementos de base ya está conferida a otras disciplinas jurídicas desde hace tiempo. Es más, podríamos pensar que en un principio, cuando se presentan los primeros fenómenos de contaminación ambiental o de degradación ambiental, los gobiernos reaccionan usando los instrumentos que tienen, entre ellos típicamente el derecho administrativo, ¿no? Y todo se pretende arreglar entonces con licencias y con permisos, pero muy rápidamente se percatan de que esto no es suficiente, de que hay que crear nuevas instituciones jurídicas o modificar incluso las viejas instituciones jurídicas porque ya no son eficaces para lidiar con estos problemas. Y así es como poco a poco va surgiendo el derecho ambiental, que yo digo en este momento el derecho ambiental es inacabado, está en proceso de construcción e incluso hay muchos obstáculos para su maduración de distintos frentes, ¿no? Entonces siempre, como dice Luis, no perder este punto de vista de que lo importante es el ambiente como un todo. Había una segunda pregunta, según me dijeron, ¿no? Sí, Gaby. Adelante. Gracias, doctor. Yo soy economista, así que disculpe usted la exposición del problema sin base jurídica. Pero cuando hablamos del ambiente, hablamos de entiendo por lo que dice, de una combinación de elementos. Algunos de ellos están en un régimen jurídico de propiedad y otros en otro, ¿no? A mí lo que me decía usted hace rato, antes de que habláramos de proteger el ambiente, hablábamos, se había protegido bienes ambientales como la flora o la fauna, ¿no? Pero cuando hay algo inasible o algo en lo que no hay propiedad como el aire, ¿cómo se puede construir instituciones jurídicas para proteger un elemento del ambiente sobre el que no existe, que es inasible, que no existe una propiedad explícita? Bueno, en realidad sí existe un régimen de propiedad. El aire, por ejemplo, es lo que el derecho llama res nullius, cosas que cualquiera puede usar, pero nadie se puede apropiar. Y lo que tienes que regular es justamente eso. ¿Qué uso le das al aire como contenedor de emisiones contaminantes, por ejemplo? ¿No? Entonces sí hay un régimen jurídico y sí se puede. Lo importante es tenerlo también muy claro, pero más importante es tener claro que el ambiente es un bien jurídico inmaterial, ¿no? No es material. Tú la flora o la fauna la puedes tocar, la puedes acariciar, etcétera. El aire de alguna manera lo puedes sentir, pero al ambiente no. Sin embargo, sabes que tiene que haber un equilibrio y sabes cuándo ese ambiente está pasando por un mal momento debido a alguna acción humana, etcétera, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Res qué se llama, doctor? Res nullius. Res nullius. Res así como la palabra RS, nullius como nulidad con doble L, res nullius. Gracias. Son cosas que todos podemos usar, pero nadie nos podemos apropiar. Y el ejemplo típico, pues, es el aire, ¿no? Pero claro, lo que no se vale es que uses el aire como contenedor de contaminantes. Ahí surgen las regulaciones, justamente para evitar que se dañe en demasía ese elemento, ¿no?
Vamos, Doctor, entonces, también, sí, perdón, adelante, adelante. otra última pregunta que tenemos en esta pequeña sesión. También nos preguntan si está de acuerdo con que sea la LEGEPA considerada la ley paraguas para el medio ambiente. Bueno, en un principio, la LEGEPA tenía algunas disposiciones sobre aguas. Ahora lo que ha dicho el Poder Constituyente Permanente es que debe emitirse una ley general de aguas. Y ese proyecto todavía no madura. Por allí andan 1 o 2 proyectos, me parece, pero no han madurado. Y el Congreso está en incumplimiento porque el Poder Constituyente Permanente le ordenó que en un año, a partir de la reforma al artículo 4 que introduce el derecho humano al agua potable, debería emitir una ley general de aguas nacionales, lo cual nos llevaría a que hubiera una réplica, ¿no? 32 leyes locales en materia de aguas, como ocurre con las demás leyes generales. Yo lo que no estoy de acuerdo es que haya tantas leyes generales. La idea original es que la LEGEPA era una ley marco y una ley federal en muchos temas, pero sobre todo una ley marco que estableciera los parámetros generales de protección ambiental y que luego se desarrollara por las leyes locales y los reglamentos. Esa idea se rompió cuando se presentó la iniciativa de la Ley de Vida Silvestre, que fue la segunda ley general en materia ambiental, ¿no? Y de ahí se siguieron, y ahora de repente parece que la solución a todo es leyes generales. Yo lo que digo es que hay demasiadas leyes ambientales en México, hay demasiadas autoridades, tanto en el ámbito federal como en el local, y eso complica mucho su cumplimiento. Máxime, y esto es un poco complicado, máxime que la gran mayoría de las leyes generales son poco regulatorias, tienen mucho contenido programático. Podríamos refundir todas esas leyes en una sola, que tuviera distintos capítulos, y quedaría más claro porque todas las leyes generales reparten competencias, todas, pero de distinta manera. Algunas se atropellan, o se empalman, o se contradicen, ¿no? Entonces sería mucho más claro. Y a pesar de eso, hay muchos aspectos en la vida cotidiana del funcionamiento de las cosas que no están regulados. Hay espacios vacíos de regulación, ¿no? A pesar de tanta legislación. Entonces yo sí creo que una reforma ambiental integral sería pertinente. Y para eso es muy importante tener claros estos principios, ¿no? Si realmente qué significa cada cosa. Yo les preguntaría ahora a ustedes, ¿ustedes consideran relevante y trascendental que se consagre el derecho al ambiente adecuado en la Constitución y en las leyes, o es irrelevante? ¿Qué piensan? Que sí, yo también. En la medida de lo posible, en la medida que forme parte de la Carta Magna, pues de ahí... Perdón, está muy bajito el volumen, ¿eh? Si puedes hablar un poco más cerca del micrófono. Perdón, a la pregunta de si debe estar el derecho ambiental en la Constitución, yo considero... No el derecho, sino el derecho al ambiente adecuado. Sí, sí, igual porque además está vinculado a otros derechos que están consagrados en la Constitución, como a la salud, y se puede incluso conectar, como hemos visto en otras sesiones, con el amplio espectro de los derechos humanos, y eso fortalecería, desde mi punto de vista, toda la legislación que de ahí se deriva. Los participantes que están en línea también pueden abrir ustedes todos sus micrófonos y participar en caso de que quieran contestar a las preguntas del doctor. ¿Sí? ¿Alguien más quiere opinar sobre la pregunta? Sí, Parece que... yo Adelante, adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo que el derecho humano a un medio ambiente sano debe estar en la Constitución y cobra relevancia después de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial el 10 de junio del 2011, porque ya está dentro del catálogo de derechos bajo los principios y directrices que el artículo primero establece, ¿no? Y Sí. de esa manera el hacerlo derecho humano tiene una fuerza importante en esta nueva concepción que cobra la Constitución después de esta reforma. Yo creo que tienen razón, pero por una parte,
la incorporación del derecho a un ambiente adecuado en la Constitución mexicana ha sido paulatina desde 1999. Ahí comienza, pero cuando se introduce por primera vez en la Constitución, es un texto muy inocuo. Simplemente decía, todos tenemos derecho a un ambiente adecuado, punto. En esa época, en 1999, cuando uno comparaba esa disposición constitucional con lo que decían otras constituciones de otros países, uno se percataba de que en muchos países no solamente se decía todos tenían derecho a un ambiente adecuado, sino se agregaba un punto y seguido. Por lo tanto, por ejemplo, caso de Argentina, los tribunales reconocerán interés jurídico a todos aquellos que interpongan una acción en defensa del ambiente. O sea, tenía una consecuencia. ¿Qué ocurre en México? Como dice Luis Fuello, esa consecuencia se da mucho más tarde, no solo porque se consagra como derecho humano, sino porque también se establece dentro de la Constitución que el que daña al ambiente tiene obligación de repararlo. Y también se modifica el Código de Procedimientos Civiles para introducir las acciones colectivas en defensa de ciertos bienes jurídicos, entre ellos el bien jurídico medio ambiente. Entonces, me parece se perdió. que la importancia de la integración de un derecho al ambiente adecuado en la Constitución estriba en que se convierte en fuente de derecho. Da fundamento a legislación sobre ese tema. Caso curioso porque la incorporación del derecho humano al ambiente adecuado en la Constitución se da en el 99 y tenemos leyes ambientales desde 1971. Y la LEGEPA, como ya hemos comentado, aprobada en 87 y publicada en 88, pues es una ley que se ocupa del equilibrio ecológico, ¿no? Y su fundamento, pues no fue el artículo 4, porque en ese tiempo el artículo 4 no decía nada sobre el tema. Sin embargo, la incorporación del derecho humano al ambiente adecuado en ese artículo 4 da fundamento jurídico a la emisión de leyes en la materia. O aporta un fundamento más, porque al rato veremos que hay otros fundamentos en la Constitución. Entonces, este principio que yo digo que en realidad es un fin, el derecho al ambiente adecuado, al consagrarse en la Constitución, se convierte en una fuente de derecho ambiental. Esa es, digamos, adelante, ¿sí? Una pregunta que a lo mejor puede ir respondiendo, no sé si en este momento o a lo largo de la presentación, para dejarle avanzar en su presentación, pero en sesiones pasadas hemos comentado cómo en algunos países, sobre todo de América Latina, hay una tendencia a reconocer derechos a personas no humanas, a reconocer derechos. Los derechos de la naturaleza. Efectivamente. Entonces, si puede hacer un comentario al respecto y cuál es su opinión. Bueno, yo creo que volvemos un poco a la confusión, ¿no? Déjenme compartir con ustedes una lámina de la presentación, una o dos láminas de la presentación, porque me parece que pueden ser ilustrativas de esa cuestión que se está planteando. Déjenme ver. ¿Qué dicen los autores más clásicos del derecho ambiental internacional sobre estos principios? Por ejemplo, Philippe Sands, cuya obra aparece aquí citada al pie de página, que es una de las obras que uno suele consultar cuando está analizando estos temas, dice: en ausencia de una decisión judicial clara y en vista de las interpretaciones contradictorias en la práctica de los estados, a menudo es difícil establecer los parámetros o el estatus jurídico internacional preciso de cada principio o norma general. La aplicación de cada principio en relación con una actividad o un incidente concreto y sus consecuencias debe examinarse en función de los hechos y las circunstancias en cada caso, teniendo en cuenta varios factores, entre ellos la fuente del principio, su contenido textual y su lenguaje, la actividad concreta en cuestión, las consecuencias medioambientales y de otro tipo de la actividad y las circunstancias en las que se produce. Algunos principios o normas generales reflejan el derecho consuetudinario, otros pueden reflejar obligaciones legales emergentes
y otros pueden tener un estatus legal menos desarrollado. Yo diría que esta idea de los derechos de la naturaleza tienen un desarrollo conceptual todavía muy limitado. Pero luego vería otros autores, por ejemplo, Depa. ¿Qué dice este autor? Cuya obra también aparece allí citada al pie de página. Respecto al derecho al ambiente adecuado, la consagración de un derecho al ambiente, nuevo derecho del hombre en constituciones nacionales y numerosos textos internacionales, se presenta como una de las consecuencias directas de las Insuficiencia. insuficiencias y lagunas de un derecho al ambiente. Relacionando de esta forma, la falta de protección efectiva que por vía administrativa, penal, fiscal o incluso civil aparece en la absoluta mayoría de las legislaciones internas de cada país. El desamparo del ambiente a nivel positivo ha forzado, pues, la aparición de esas declaraciones programáticas que intentan por vía de principios obtener un mínimo aceptable de realización de ese derecho. Ya ahí dejaría la referencia a la presentación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que a veces tendemos mucho a seguir incorporando principios que no tienen contenido, como este asunto de los derechos de la naturaleza. Una cosa es que la naturaleza sea objeto de protección legal, y otra cosa es que la naturaleza pueda actuar en su propia defensa. Jurídicamente es un sinsentido. Tiene que haber alguien que la represente. Y si es así, entonces no hay ningún cambio. Porque lo mismo podríamos decir del ambiente, ¿no? El ambiente es un bien jurídico en sí mismo, pero alguien tiene que actuar en su defensa. Cuando tú consagras el derecho al ambiente adecuado y le agregas que como consecuencia de esta consagración todas las personas son titulares de la acción jurídica para proteger al ambiente, entonces estás logrando el objetivo. Cuando tú dices que la naturaleza tiene derechos, pues suena muy, muy padre, muy bonito, hasta romántico, pero no cambia nada. Al final del día alguien tendrá que representar a esa naturaleza en un juicio, ¿no? Entonces creo que hay también un abuso, pues, de esos derechos. Creo que Amalia Montoya quiere decir algo. Muchas gracias. Yo no considero que sea un sinsentido y bueno, es que hay que sustentarlo desde la visión o desde la cosmovisión propia de ciertas comunidades, como es, por ejemplo, Bolivia, me parece que es una de las constituciones, y el Ecuador también, están integrados a la Pachamama, la Gaia, whatever, como le quieran llamar, pero el hombre, sujetos de derecho, sin la madre tierra, ¿no? Que es parte integral de la dinámica y de sus ciclos vitales. Yo soy antropóloga, entonces por eso traigo ese rollo. Entonces, sí lo sustentan, y bueno, también partiendo justo de lo que mencionó Tito del derecho consuetudinario. Más bien hay que darle también peso e importancia al derecho que no es el derecho positivo al que estamos acostumbrados. Entonces yo creo que sí hay que también partir desde quitarnos lo tan occidental y ver el por qué y cómo justifican el que la madre tierra sea sujeto de derecho, que aunque no tiene voz y no se puede defender, bueno, sí tiene voz en el sentido de que se manifiesta. Nos acaba de caer un chubasco ahorita y pues se está manifestando, ¿no? Por todo el daño que le estamos haciendo. Entonces, bueno, habría que ver esos otros saberes y cómo... Sí, tienes razón en esencia en lo que tú planteas, ¿no? La pregunta aquí sería, ¿cambia en algo el estado de cosas? Yo puedo defender a un río porque lo están contaminando. En realidad, mi defensa sería mejor si argumento que la naturaleza tiene derechos, o basta con que yo argumente que tengo derecho a un ambiente adecuado y esa contaminación está privándome de ese derecho. ¿Hace diferencia, diríamos? O no hace diferencia, porque yo no tengo ningún prejuicio en conceder, ¿no? En conceder que se establezca en la Constitución, como en Ecuador y en Bolivia se ha hecho, ¿no? Pero lo que yo digo es, en esencia, ¿cambia algo las cosas? Porque luego también los gobiernos
suelen darnos un poco a tole con el dedo, ¿eh? Nos dicen, sí, consagra lo que tú quieres, pero ya déjame seguir construyendo el tren allí sobre la selva y no molestes, ¿no? Entonces, lo importante es, ¿tenemos instrumentos jurídicos suficientes o no para proteger ese derecho al ambiente adecuado? Y si no, ¿cuáles nos hacen falta? Y si dentro de lo que nos hacen falta estaría la idea de consagrar los derechos de la naturaleza. ¿Realmente cambia o no? Yo sé que hay toda una tendencia, sobre todo en América Latina, hacia ese reconocimiento, pero desde el punto de vista jurídico pienso que no cambia mucho. Sin embargo, digo, no soy un opositor férreo a esa idea. Creo que está incluida en la idea de el derecho al ambiente adecuado. Aunque algunos digan, es que tu visión, cuando tú dices el derecho al ambiente adecuado es el derecho del humano, y entonces una visión antropocentrista. Y la otra es mucho más naturalista, ¿no? En fin, creo que alguien quiere participar en el instituto, creo que quiere hablar. Creo que no es, o sea, no deja de ser positivista nada más por hacerla ecocentrista. Yo lo que creo, y haciendo un juicio ahorita de bote pronto y con el riesgo de equivocarme, pero sí creo que hay una diferencia en reconocerle un derecho directo a un río a solamente reconocer un derecho a un medio ambiente sano. En caso de, como teóricamente podría no haberlo, podría solamente deberse reconocerle una dimensión más amplia a un derecho a un medio ambiente sano, pero si en alguna situación hay una contraposición de derechos en un juicio de proporcionalidad, por ejemplo, un derecho a la salud o un derecho a libre tránsito contra el río, si en algún... Es como cambiar la lógica de la decisión. Si en un momento tú estás pensando que el río tiene derechos o tú tienes el derecho a un medio ambiente sano, pero en ese momento se contrapone un derecho al medio ambiente sano desde una versión o una visión antropocentrista, la contrapones con un derecho a libre tránsito o con un derecho a la salud, corres el riesgo, y no se me ocurre ahorita un buen ejemplo, pero corres el riesgo de que se elija al derecho a libre tránsito, hay por ahí una tesis que así se decidió, por encima de un derecho a medio ambiente sano, porque al final no hay una justificación teórica que realmente le dé un valor agregado a reconocer al río, o sea, que el río deba existir por sí mismo, no solo por la salud que brinda o por los servicios ambientales que le brinda al ser humano, sino por los servicios ambientales que le podría brindar desde otro marco teórico a la tierra en sí misma. Pensando en voz alta, pero creo que habría que hacer un juicio un poco más profundo en cada uno de los casos. Yo estoy de acuerdo contigo, pero te diría, ese dilema que tú planteas lo podías resolver aplicando el principio in dubio pro natura o in dubio pro medio ambiente. Si hay en conflicto dos bienes jurídicos, el juez tendrá que decidir en favor del medio ambiente, en favor de la naturaleza. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En el 97, me parece, la Corte Internacional de Justicia tuvo una opinión consultiva. Dicha opinión consultiva versaba sobre el uso de las armas nucleares y si era legítimo en caso de necesidad de un Estado utilizarlas. En ese momento, por ejemplo, los dos contrastes eran una doctrina naciente en contra del uso de armas nucleares y de la protección al medio ambiente, entre otras muchas cuestiones, frente a la soberanía del Estado y al fin último del Estado, que es la supervivencia. La Corte, por ejemplo, no prohibió el uso de armas nucleares, al contrario, dijo que frente al derecho, en el derecho internacional, tanto en consuetudinario como en tratados, estaba permitido el uso de armas nucleares. Entonces, ahí hay, por ejemplo, un contraste dentro del derecho internacional, en este caso, tratados, que sería positivo, como el consuetudinario, donde cuando lo contrastamos, el derecho al medio ambiente sano, entre muchos otros, con la supervivencia del Estado, por ejemplo, pesa más el derecho viejo que la propuesta o las tesis.